a empezar. Estaba bajando unos archivos que les quiero mostrar y que prácticamente todos van a ser subidos al aula virtual. Si no están subidos ya, probablemente ya están subidos, pero lo voy a chequear, ¿sí? Para ver si los vamos a usar hoy también, por lo menos un par de archivos. Los estoy preparando, por eso me estoy demorando, pues se me había trabado la computadora. De hecho, se me trabó, pero bueno. Bueno, please, por favor, los micrófonos. Okay. Bueno, a ver. Voy a tratar de mutearlo yo a las personas que están con micrófono abierto. Ahí está, ahí se cortó el micrófono. Ok. Ayer habíamos hablado del código, de la historia de los códigos, ¿sí? Que es digamos, les hablé de la historia del comercio, si mi memoria no falla. ¿Qué les quedó de eso? ¿Qué piensan sobre eso? ¿En qué sentido, profesor? Buenas Claro, noches. ¿qué les quedó de lo que es, porque ahora vamos a hablar de empresa, pero ¿qué les quedó del concepto de empresa y comerciante? El comerciante es más, digamos, apunta más a lo que es el individuo, a la persona, algo más personal. Y bueno, después el empresario ya es cuando comenzó a crecer y ya sus ganancias y su estilo y su forma de producción se fueron incrementando. Un poquito Bueno, a de ver, todo lo que dijo, pero como para a ver, romper el hielo. por eso preguntaba, está bien, para romper el hielo está muy bien. Tengan en cuenta que lo que hacía un comerciante, básicamente, era intermediar, ¿sí? ¿Entre qué intermediaban? Entre la adquisición de cosas muebles, fíjense lo que estoy diciendo, y es la vieja definición del Código de Vélez, entre la adquisición de cosas muebles y su posterior enajenación. Esto técnicamente, así se dice técnicamente, yo se los traduzco a un idioma más de calle, y es: adquiría, ya sea a través de la compra-venta, por ejemplo, adquiría cosas muebles, y después esas cosas muebles ingresaban en su patrimonio, y después las vendía. La enajenación, acuérdense que es toda transferencia o toda salida del patrimonio de algo, de un bien, ¿sí? Que va a otro patrimonio. Pero básicamente el comerciante utilizaba el esquema de la compraventa, ¿sí? Básicamente. Entonces compraba algo y lo revendía. Entonces, ¿con qué se quedaba el comerciante? Con la diferencia entre la compra y la venta. Es como si hoy fueran a un kiosco, ¿sí? Ahora, ese era el concepto básico del comerciante, básico. Durante muchos siglos fue así. Hoy en día, ese concepto ha quedado como si fuera una partecita de lo que es el empresario, ¿sí? A eso quiero llegar, porque ahora vamos a ver empresa. Entonces, ¿qué significa una partecita? El concepto de empresario es mucho más, si se quiere, amplio. Yo ayer les había dicho que el empresario es el titular de la empresa. Creo que llegamos hasta ahí, ¿verdad? Llegamos al 320 y hablamos de eso. Y les definí la empresa siguiendo el concepto de Alperín, ¿sí? En ese caso, el planteo era producción de bienes y servicios, ¿sí? En consecuencia, la producción de bienes y servicios puede ser con ánimo o no de lucro.
esto significa que producir un bien o un servicio, ¿sí?, puede requerir la adquisición de un producto, darle una transformación, venderlo, ¿sí? En definitiva, este concepto es más amplio que el de comerciante. El comerciante solo adquiría un producto, le podía dar una forma de mayor o menor valor y lo revendía. Acá no es solo adquirir y después revender. Acá puede haber hasta un proceso de transformación donde, por favor, Carmen. A ver. Ahora escucho. Vamos a mutear a Carmen. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es solo la adquisición y la reventa, como decía el viejo código, dándole una forma de mayor o menor valor, sino que también puede importar un proceso de producción. ¿Me siguen? Por eso el concepto de comerciante queda subsumido en el concepto de empresario. ¿Sí? Para el código, titular de una empresa. Así lo dice el código en el 320. Habíamos llegado hasta acá y yo les había dicho que el código en realidad tiene, corríjanme si no lo dije, pero estoy convencido, que el código en realidad habla de la actividad económica organizada. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sobre quiénes están obligados a llevar contabilidad. Vamos de nuevo con eso, porque este concepto es clave para toda la materia. ¿Sí? Un segundo. Había incluso hablado de lo que son las personas jurídicas, lo que son las personas humanas. ¿Correcto? Sí, doctor. Noción básica de eso. Bueno, Sí, sí. Entonces, ¿por qué había hablado de eso? Vamos de nuevo al 320. El 320 dice, están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. Tengan en cuenta esto. Fíjense que el código habla de personas jurídicas, no habla de personas jurídicas titulares de empresa. ¿Me siguen? Cualquier persona jurídica, sea titular o no, tiene que llevar contabilidad. Punto 1. Después, y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento. Bueno, acá es donde la doctrina tiene que hacer una interpretación de lo que se quiso decir. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen en forma literal, o sea, lo interpretan de manera literal, lo que pueden llegar a pensar es que son distintas alternativas. Ahora les voy a poner en pantalla, voy a poner a grabarlo, todavía no lo hice, perdón, ¿eh? Un segundo. ¿Dónde está para grabar? Un minuto. Ahí estoy poniendo para grabar. Recording in progress. Entonces, les decía, estamos hablando del 320 para ubicarnos, porque estamos empezando a grabar. Y el tema era, personas jurídicas privadas, que ya lo vimos ayer, no importa si son titulares o no de una empresa, siempre deben llevar contabilidad. El problema de interpretación lo van a tener en los párrafos siguientes, porque dice, quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Si hacen una interpretación literal, podrían llegar a pensar que son compartimentos separados, que son conceptos distintos. En realidad, el género dentro de estos tres, actividad económica, titulares de empresa o establecimiento, el género es la actividad económica organizada, que es un concepto muy amplio. Yo les voy a adelantar una conclusión, si se quiere, mía, sencilla. No es para que no es la verdad sabida, pero sí pueden
llegar a compartir la misma conclusión que tengo. Había un problema histórico sobre lo que era una empresa. Hay un problema histórico, porque sigue existiendo, sobre lo que es un establecimiento, ¿sí? En todo caso, lo trataremos de explicar. Pero más allá de eso, siempre hubo una discusión doctrinaria sobre cuáles son los límites de estas palabras. ¿Cuál es el concepto? No solo la definición, ¿cuál es el concepto? Entonces, cuando se pone actividad económica organizada, lo que se trata de buscar es que todos los que tienen una actividad económica, justamente donde lo más importante es la organización, la característica es organizar esa actividad, todos los que organizan una actividad de contenido económico están obligados a llevar contabilidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es como si eso fuera el género. Después podemos encontrar a la empresa, al establecimiento, podemos discutir qué es el establecimiento. Ahora lo vamos a ver un poco los distintos conceptos, ¿sí? Pero el punto más que nada es ese, ¿sí? Yo ahora voy a compartir un par de archivos que después ustedes los van a tener subidos a el aula virtual. Probablemente la semana que viene van a ir viendo cómo a medida que vamos desarrollando las distintas bolillas, vamos a ir subiendo incluso clases grabadas. Hoy voy a desarrollar, después de hablar de esto, voy a empezar a hablar de contabilidad, y por ejemplo en contabilidad tienen no solo un PowerPoint mío, sino también toda una clase grabada por la doctora San Germano. O sea, es un tema que vamos a desarrollar con muchísima profundidad. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque después no lo van a ver en la carrera. Es así de claro. Y cuando vayan al ejercicio profesional, tienen que saber, aunque sea, cómo leer o entender lo que es la contabilidad. Después, cuando hablemos de eso, les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero bueno, como yo eso lo veo como un defecto de todas las facultades de Derecho, sobre todo de las nacionales, que ya les dije que doy en varias, entonces trato de reforzar ese punto porque sé que después probablemente no lo vean. Bueno, vamos a compartir un par de archivos. Denme un segundo. Un segundo. A ver. Se ve el archivo ya, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Y un segundito. Estos dos archivos son los que les voy a llevar. Les voy a subir. Este archivo, que es un artículo de Javier Dubá, y este otro, que también es otro artículo de Javier Dubá sobre la empresa. Denme un segundito que les quiero mostrar. No es que quiera leerles la clase, pero sí quiero que vean un poco lo que dice este autor, que me parece que es definitorio, sobre lo que es una actividad económica organizada. Un segundo, quiero ver si puedo subir. Ahí está, me voy a poner acá. Estoy ubicando los textos para poder... Se sigue viendo, ¿no? La pantalla... A ver. Sí, Okay. sí, se ve. Achiqué un poco el archivo, por eso se los digo. Esperen un segundo que lo estoy agrandando de nuevo. Ahí se encuadró mejor, ahí se ve todo. Todo el archivo, todo lo de empresa, de Sí, Javier. o sea, de los dos márgenes y derecho e izquierdo se ve bien ahí. Bueno, lo voy a correr un poquito y ustedes me dicen, ¿sí? ¿Se sigue viendo ahí?
Sí, está Sí, igual doctor. que recién. Listo, perfecto. Pues yo estoy corriendo para poderlo ver yo, porque les comento que en Zoom no solo aparece el archivo, sino que en un costado me aparecen Las la- caras nuestras, sí. las caras de todos, sí, exactamente. Entonces me tapa el archivo y me cuesta verlo, ¿sí? Bueno, a ver. De paso saben lo que tienen que, dónde van a focalizar. Fíjense, acá les habla del 320 y dice realizan una actividad económica organizada, ¿sí? Y el código, bueno, esto ya lo hemos visto. Acá él lo que dice es, las que realizan una actividad económica organizada y las que son empresarios, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo el código, fíjense lo que está diciendo Fabier con otras palabras, yo se los dije más simple. De ambas categorías resulta que no solo los empresarios integran esta categoría, sino también quienes no siéndolo realizan una actividad económica organizada, que no llega a configurar una empresa, a los que denominaremos cuasi empresarios. Fabier se los dice al revés, ¿sí? ¿Yo qué quiero decirles con esto? Fabier puede decir que la actividad económica organizada no es empresario. Yo lo que les digo es, no importa, lo importante es que entiendan, depende van al autor, me pueden citar el autor que quieran, pero el punto es, Fabier puede decir que el que no es empresario es cuasi empresario si realiza una actividad económica organizada. Ahora, en definitiva, lo que yo digo es al revés. Todo el que realiza una actividad económica organizada debe llevar contabilidad, sea empresario o sea cuasi empresario, como dice Fabier. ¿Me entienden? Por eso les generalizo en actividad económica organizada. Sigo. Bueno, Fabián va a explicar lo que era el comerciante individual, que ya se los dije. Les va a explicar lo que es la empresa. Él va a dar su definición de empresa, ¿sí? Fíjense que no da la misma definición que les di yo, porque les habla de los factores de la producción. Los factores de la producción viene más de un concepto economicista, donde se hablaba de capital, tierra, trabajo, ¿sí? Él les habla del capital y del trabajo. Yo sigo más la definición de Alperín porque entiendo, en mi caso, o sea, a ver, si dan el final, no digan Farinati lo dijo, porque Farinati sabe lo que dice. Ahora, lo que es importante es que entiendan el concepto, más que quién lo dijo y quién no lo dijo, ¿sí? Cuando ustedes hablan de empresas, yo les dije que hay 400.000 formas de describirla. ¿Por qué? Porque es un concepto económico. Algunos la describen por los factores de producción. En mi caso preferí describirla por la definición de Alperín. ¿Por qué? Porque tiende más al concepto de organización y además a nosotros nos sirve desde el punto de vista didáctico para explicar mejor la materia. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de Alperín, las próximas bolillas van a ver cómo vamos a ir tratando la empresa teniendo en cuenta cada uno de sus elementos. Ahora, sigo bajando. Les habla la ley laboral, ya lo hablamos ayer, el artículo 5 de la ley de contrato de trabajo que define a la empresa, ¿sí? Pero, doctor, discúlpeme, entonces la cuestión es que la empresa y los establecimientos serían una de las tantas alternativas. En realidad, mire, dentro de actividad económica sí, organizada. la palabra establecimiento desde el punto de vista comercial, se los voy adelantando. La palabra establecimiento desde el punto de vista comercial normalmente se le asocia a un lugar físico. Ahora, desde el punto de vista laboral, se le asocia a una unidad de producción que puede tener varios lugares físicos. Por eso les digo, son términos, es más,
cuando hablan de la transferencia de fondo de comercio, no tengo el artículo acá, así que se los digo de memoria, cuando veamos la ley de transferencia de fondo de comercio, no dice empresa, dice establecimiento. ¿Sí? Son todos conceptos que, de acuerdo con el legislador, cada legislador, de acuerdo con el criterio reinante, se tocan todos. Por eso yo les hice el resumen de, es decir, les hice el comentario que en definitiva lo que se está planteando a través de este concepto de actividad económica organizada es juntar todo, que no haya dudas de quién tiene que llevar contabilidad. Javier no se los va a decir así, ¿sí? Pero sí es importante que lo entiendan de esa manera. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes se van a tener que preguntar quién lleva la contabilidad, quién es el que tiene que llevar contabilidad. Y siempre que vean una organización, ahí hay contabilidad. Ahora, si es una persona jurídica, no van a tener dudas, porque ni siquiera se tienen que cuestionar si hay actividad económica organizada. Las dudas las van a tener cuando sea una persona humana. ¿Se comprendió? ¿Lo entendieron todos? ¿Alguna duda? Sí, clarísimo, sí. Sí, doctor. Bueno, esto no lo van a tener ni en Fabié, y creo que en Vítolo tampoco. Pero les estoy tratando de sintetizar cómo interpretar este artículo 320, cómo manejar este artículo 320 en la práctica profesional. Sigo bajando un poquito, porque yo quiero llegar a otro concepto que plantea este autor. Si no está acá, está en el otro artículo. Fíjense que acá les habla del establecimiento, ¿ven? El rigor, la empresa y el establecimiento no son lo mismo, porque el establecimiento es una parte de la empresa y no el todo, ¿sí? Es decir, son distintas interpretaciones. Sin embargo, como habla la ley, habla de titular, deben entenderse como dos conceptos análogos. En realidad, lo que dice Fabié es lo que yo les expliqué cuando les acabo de hablar de la ley de transferencia de fondo de comercio. Depende de la época, depende de la doctrina y la interpretación, han identificado el establecimiento con la empresa o no. Por eso está perfecto que hayan puesto todos los conceptos para que no haya ninguna duda. ¿Mm? Eso quiere decir, ¿sí?, que si el kiosco, traducido a idioma de todos los días, eso quiere decir que si el kiosco es un establecimiento, como podría definirlo la ley de transferencia de fondo de comercio, debe llevar contabilidad. ¿Sí? Sigo. Sí hay una cosa que sí hay una cosa que es importante que tengan en cuenta, que tiene que ver con esto que están viendo en pantalla, que viene de la época de la historia, ¿sí? Que viene no solo del anterior código de Vélez, sino también viene de toda la historia que les conté ayer. Fíjense, por su lado se excluyen el 320, porque yo todavía no les leí. El segundo párrafo del 320 les dice: sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales. O sea, nosotros, los ingenieros, no tienen obligación de llevar contabilidad. ¿Sí? Ahora, o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Esto también es importante. Esto viene de un antecedente histórico y tiene que ver con el concepto de comerciante que les expliqué. Cuando yo les hablaba de la historia del comerciante, ¿recuerdan? Creo que les comenté el caso del comerciante que le compraba, pues ya tengo cruzados donde lo dije, por eso les digo, el comerciante que le compraba la lana al pastor de Inglaterra y la revendía, eso se los conté. Muy bien. Sí. La lana, para llegar a la lana, ¿es necesario un proceso productivo? Sí. No. ¿No? Pero cuando Y, esquilan no es parte del proceso. Sí, pero tienen que procesarlo. a ver, hoy sí, pero en realidad el pastorcito le alquilaba y nada más.
El procesamiento estaba en la hilandería. ¿Sí? Y para el que me dice lo de esquilar, lo puedo entender perfectamente, porque son cosas que yo también me cuestiono. Pero es lo mismo que tener una plantación de papas y cosechar las papas. ¿Me sigue? Es igual. El tema es, existen determinados bienes cuya adquisición para nosotros es originaria, ¿sí? Es decir, no hay una adquisición derivada. ¿Qué es originaria? Que de repente no me la dio nadie, la adquirí porque la tierra me lo dio, no otra persona. ¿Me siguen hasta acá? Eso se asemejaría, doctora, a cuando en derecho del trabajo se habla de establecimientos rurales que sí o sí no tienen que tener ningún tipo de proceso industrial. Por ejemplo, Ujú. fíjese, sería un poco esa la idea. ¿Sí? Claro, está bien. Miren, les voy a dar un ejemplo que lo van a ver en derechos reales, que es muy claro. Supónganse que ustedes tienen un lote en una isla del delta, del Tigre, ¿sí? Entonces, ese lote crece por la acumulación de sedimentos, ¿sí? ¿Lo adquirieron? ¿Fue derivada esa adquisición? No, porque no se las transmitió nadie. Es por accesión. Esa accesión. Ahora, el tema es, la adquisición es a título originario. Bueno, en materia comercial, yo recién les definí el comerciante, el que adquiría de otro para revender. Ese era el antiguo comerciante. No lo adquiría directo de la tierra. ¿Me siguen? Profesor, en este caso sería la materia prima. Las papas, la lana, lo que sale de la tierra, lo que sale de la agricultura, ¿sí? Está bien. ¿Se entiende? Eso es una adquisición originaria porque no me la dio nadie. Doctor, me la perdón, transmitió le hago una Federico. consulta. Yo no hice reales, estoy de No hay hecho. problema. Yo hace rato que lo hice, así que me puede No, preguntar. no, pero por eso, bárbaro. por ahí digo una cansada y sepa disculpar. Pero digo, ¿qué tendría que ver con frutos la cuestión del. Por ejemplo, los frutos, si yo tengo un terreno. Porque la lana sería un fruto de la cría ovina, Sí, por ejemplo. sí, pero no me lo transmitió Juancito eso. No, claro. ¿Se entiende a lo que voy? Es de mis propias ovejitas. Profe, pero si usted compra las ovejas Sí. o consigue de la forma de conseguir las ovejas, como el ganado, por ejemplo, ¿no pasaría a ser empresa? Fíjense que el código dice no organizado como empresa. ¿Sí? Ojo con eso. Ahí están en un límite muy gris. ¿Sí? Si yo tengo un tambo, estoy organizado como empresa. Claro, es un establecimiento productor. Porque estoy utilizando distintos elementos para generar un producto. No estoy ordeñando la vaca y nada más. ¿Sí? Claro, muy fina. Sí, Sí, es fino, hoy es fino, pero hace 8 siglos no. Por el ejemplo que les di. Iba el comerciante, le compraba el producto al productor y después lo revendía. Por eso les digo, eso viene de esa historia que les conté. ¿Y qué dice? Por eso el código, de hecho el código de Vélez excluía expresamente los productos derivados de la tierra. En esa época yo solía dar un ejemplo, que ya a esta altura del partido dudo, pero solía dar un ejemplo. Supónganse que yo tengo un terrenito, me acuerdo de mis viejos antepasados, los tanos, que venían y ponían, como habían sufrido mucha hambre en Italia, ponían en su terrenito, hacían un pequeño huerto, ¿sí? No se organizaban como empresa, en realidad ellos hacían el huerto, lo cultivaban, sacaban las papas, ¿sí? Ese no está obligado a llevar contabilidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Estaría atado al fin de lucro, doctor? No,
Es el tema. Claro. Algunos autores dicen que la empresa tiene fin de lucro. Pero hay otro autor con el que me permito coincidir humildemente, que se llama Echeverry, que dice que no, que la empresa puede o no tener fin de lucro. Entonces, por eso les digo que actividad económica organizada simplifica todo, porque la actividad económica organizada no significa que haya fin de lucro. La actividad económica organizada importa una organización que produce un efecto económico. ¿Me van siguiendo? No necesariamente el lucro. ¿Sí? Porque el lucro es la perspectiva de ganancia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí y no. ¿Y cómo sería una empresa que no tiene fin de lucro, doctor? Ya voy a llegar. Ah, No, perdón. empresa, ya voy a llegar. Denme un segundo. Entonces, si seguimos bajando, que es a donde quiero llegar, creo que está en este artículo. Un segundo. Si no, se los digo de memoria. Pero, a ver. Obligados a llevar contabilidad. Pueden ser personas jurídicas privadas. Los entes contables determinados sin... ahí quería llegar, a esto. Fíjense, entes contables determinados sin personalidad jurídica. Y Fabier cita, y ese es el ejemplo clásico de nuestra nueva legislación, a los contratos asociativos. ¿Sí? Los contratos asociativos en realidad son contratos donde varias personas, jurídicas o humanas, acuerdan una acción, si se quiere, lo estoy definiendo muy rápido, una acción común. O coordinan las acciones que van a hacer cada uno. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ejemplo, una unión transitoria, antigua o llamada unión transitoria de empresas, ¿qué significa? Que si yo voy a hacer una represa, ¿sí? Nos vamos a juntar el que prepara el cemento, el que tiene los camiones y lo transporta, el que fabrica las turbinas, y vamos a coordinar entre todos cuándo trabaja Juan, cuándo trabaja Pedro, cuándo aparecen los camiones para llevar el cemento. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y no es una sola empresa, son varias. ¿Sí? Ahora, ¿eso es una persona jurídica? No, es un contrato asociativo. Nos agrupamos para coordinar el trabajo. ¿Existen otros contratos asociativos? Sí, por ejemplo, la unión... ¿La cooperativa? No, la cooperativa es una No. persona jurídica. Es una persona jurídica. Con asociados. No. Otro grupo es la agrupación de colaboración. Donde, ¿qué hacemos? Yo siempre doy este ejemplo para que se entienda. Somos varias personas jurídicas titulares de empresas, ¿sí? Entonces, armamos entre todos un centro de capacitación común para nuestros empleados. Van los empleados al centro de capacitación y después vuelven a cada uno a su empresa y produce para su empresa, no para esa agrupación de colaboración. ¿Se entiende? Y todos nos beneficiamos con el mismo centro de capacitación y reducimos costos, porque de esa manera no tenemos que hacer un centro de capacitación por cada persona jurídica. ¿Qué sería como una actividad entre varias personas jurídicas? Sí, es común, es una actividad común, pero el beneficio no se lo lleva esa agrupación, sino que se lo lleva individualmente cada una de esas personas jurídicas que participan en el contrato. Y no tiene fines de lucro, ¿eh? La agrupación de colaboración no tiene fin de lucro. Y no es una persona claro, porque en realidad lo que tiene fin de lucro es cada empresa en forma individual. Podría ser cada empresa en forma individual. Pero la asociación no produce no tiene un... Claro. No.
podrían decirme, les aclaro, les digo, porque yo, a ver, lo que yo digo no es la verdad absoluta, y más en estos temas. Yo soy más de la tendencia de considerar que una empresa puede o no tener fin de lucro, ¿sí? Porque sigo a un autor que se llama Echeverry. Pero una gran parte de la doctrina les va a decir que la empresa tiene fin de lucro. Con lo cual, si a mí me dicen que la empresa tiene fin de lucro en un examen, tranquilamente les voy a decir, me parece perfecto que lo piense así. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo lo que busco es el razonamiento. Sin embargo, más allá de todo eso, más allá de toda la discusión doctrinaria, ¿a qué quiero llegar con esto? A que ustedes lo que tienen que saber es quién tiene que llevar contabilidad. Si tiene fin de lucro o no, por eso les acabo de hablar de actividad económica organizada, la verdad queda como una discusión menor por la forma en que quedó redactado el artículo 320. ¿Me entendieron? Doctor, pero el lucro Sí. no sería la capacitación de los trabajadores para un No, mejor no. funcionamiento. El lucro es la perspectiva de ganar algo, la intención de ganar. ¿Puedo No, ganar no, o no. no? Pero es la Lo intención de entiendo, ganar. ¿Qué? lo entiendo, pero digo, en el ejemplo que puso usted, que Pero el desarrollan fin de una lucro no actividad. lo tiene la agrupación. Si yo mando a una persona a que se capacite, el fin de lucro lo tengo yo. A veces, yo donde estoy es una entidad, pero la razón social es sin fines de lucro. Y Sí. después de años, por supuesto, uno entiende, o sea, el lucro, la ganancia que pueda tener es para invertir dentro o para la empresa o para sus socios, en instalaciones o en lo que sea, más allá de lo que sea capaz cuando uno dice sí tiene que tener fines de lucro para obviamente pagar el sueldo de los empleados, pero lo que es la ganancia, o sea, Pero la eso no es asociación. lucro. Eso no es fin de lucro. Eso es solventar los gastos. Bueno, pero lo que yo le decía es, bueno, es Sí. así, yo entendía eso, como antes, no Sí, sabía. sí, Y sí, bueno, sí, el fin de sí. lucro es, bueno, poner, no sé, bueno, capacitar, adquirir alguna propiedad para beneficio de la institución o brindarles algún servicio a los El socios. fin de lucro, yo se los voy a decir, porque lo que usted está diciendo se puede confundir con la asociación civil. ¿Sí? Porque yo puedo tener una asociación civil donde el lucro no es lo esencial, ¿sí? Pero lo que estoy buscando es generar a través de esa asociación civil beneficios para los socios. En realidad para los asociados, se llama así, asociados. Entonces, ahí, justamente el código, cuando les define una asociación civil, les dice, el lucro no es lo esencial. ¿Sí? Cuando ustedes hablan del fin de lucro, ¿qué significa? Que yo quiero ganar plata con eso. Puedo ganar o perder, pero la plata es para mí, para disfrutarla yo. Perdón que lo diga con esta terminología, pero es para que se me entienda bien. ¿Sí? Yo pongo plata para llevar una rentabilidad. ¿Me la puedo llevar? No sé. Tal vez me va mal en los negocios. Una sociedad tiene fin de lucro, no es una... ¿Se entiende? Ningún autor le va a decir que una sociedad no tiene fin de lucro, porque esa es la diferencia entre la sociedad y el resto de las personas jurídicas privadas. La única que tiene fin de lucro es la sociedad. En el caso de la empresa, que en realidad es el objeto, la titular es la sociedad, bueno, obviamente que si la titular de una empresa es una sociedad, el lucro, el fin de lucro, viene por la sociedad misma. Por favor, el micrófono. El fin de lucro viene por la sociedad misma, ¿sí? Ahora, no necesariamente, eso se lo digo yo, pero igualmente, ya les dije, esto queda en una discusión que estaría superada al hablar de la actividad económica organizada, pero el lucro puede o no estar. Yo puedo estar organizado como una empresa, ¿sí? Es decir, producir bienes y servicios, y no necesariamente buscar lucro. ¿Mm? Ahora, como hablamos de actividad económica organizada, ¿sí? Va más allá todavía, porque en una
Es decir, hasta puede llegar a confundirse, para serles claro. Está en el límite la actividad económica organizada, ¿sí?, de una unión transitoria con el de una empresa sin fin de lucro. Hasta podrían llegar a confundir eso. Por eso les digo que actividad económica organizada subsume todo. Otro ejemplo. Fíjense. Yo quería llegar de agrupaciones, pero creo que hay uno más que... acá Javier les dice quiénes estarían incluidos, por eso se los estoy marcando este artículo, ¿sí? Denle importancia a este artículo. Pero, sí, adelante. En relación a la agrupación de colaboración, con esto la discusión de si tiene fin de lucro o no. En relación, en realidad ellos se agrupan en común para facilitar o incrementar los resultados que podrían llegar, pero no buscan un fin en esa capacitación, por ejemplo, en los empleados. El fin es la capacitación de los empleados, pero para que les rinda a ellos, no a la agrupación. Claro, individualmente. Individualmente. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. En la unión transitoria es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. La unión transitoria de empresas no busca obtener una ganancia por sí. La ganancia es de las empresas que integran esa unión transitoria. Es decir, el que pone los camiones se lleva la ganancia por poner los camiones. ¿Me entienden la idea? Claro, no se busca la ganancia de forma conjunta, digamos. Claro, no. Pueden tener, ya lo vamos a ver, es decir, los contratos de los contratos de asociación que están previstos en el código prevén son cuatro supuestos. Yo les hablé de dos, de la agrupación de colaboración y la unión transitoria. También están lo que se llama el consorcio y el contrato, perdón, me sale la vieja denominación, los contratos de participación. Ahora, en un contrato de participación es más discutible el tema del fin de lucro, pero el lucro es individual. Pero donde está clarito, porque acá Javier les habla de los contratos asociativos, yo podría tener algunas dudas sobre, fíjense que les habla de las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. En realidad, no les menciona el cuarto, que son los contratos de participación, porque ahí hay un lucro, un fin de lucro, ¿sí? Y yo tengo mis dudas sobre lo que dice Javier en los consorcios de cooperación. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una unión transitoria, por ejemplo, y un consorcio de cooperación, es que en el consorcio de cooperación todos utilizan la misma vía para obtener una ganancia. Es decir, es como que todos van por el mismo canal para obtener una ganancia. Pero bueno, eso lo discutiremos en su momento cuando veamos contratos asociativos. Pero quieras o no, fíjense que la doctrina dice que en estos tres tipos de contratos, hay un cuarto, en estos tres tipos de contratos es un clásico ejemplo de actividad económica organizada, ¿sí? Sin que constituya empresa, porque de hecho no la constituye. Las empresas son las firmantes de ese contrato. Bueno, había un caso más de... Si me dan un segundo, busco un ejemplo más. No sé por qué se les debe estar cayendo, porque constantemente estoy autorizando el ingreso a Zoom. No sé si es por alguna razón o no. Sí, doctor, yo recién se me salió y volví a entrar porque, no sé, se desconectó el Wi-Fi, se ve que se cayó medio. Sí, está bien, me puede pasar a mí, lo cual puede ser más terrible, pero ustedes, aunque yo me caiga, ustedes se quedan,
Además, No, trato de volver de nuevo, ¿sí? buenas tardes, buenas noches, Sí. profesor. Buenas noches. Además hubo un error cuando enviaron el link. Sí, el de decía las 8 de la noche lo sé, Claro. lo sé. Y bueno, Tenemos un problema de horarios, pero lo vi, claro. principalmente si se fijan, ingresé, traté de ingresar a las 7, no pude, por lo que les dije, tuve un tema con la computadora, pero traté de ingresar a las 7, que es el horario que corresponde. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, ya sé que estaba mal marcado. Un segundito. Lamentablemente, a veces para lograr un concepto claro, ¿sí? Fíjense, del acto de comercio a la actividad económica organizada, este es otro artículo del mismo autor, ¿sí? Un segundo. Bueno, fíjense, en eso yo no coincido, pero ven que acá, en este artículo, Javier Dubois cita el cuarto contrato asociativo, que es el negocio en participación. En este caso, en mi humilde opinión, hay un fin de lucro, ¿sí? Y hay están los elementos de la empresa. Pero bueno, ya lo estudiaremos en su momento y lo discutiremos en su momento. Un segundo. La verdad, ambos artículos tienen que trabajarlos en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, tienen distintas descripciones sobre cuándo hay empresa y cuándo no hay empresa. Pero bueno, el consejo es que lo lean. ¿Sí? Yo quiero llegar a otro punto. Alguien me quería decir algo mientras tanto. Sí, profesor, ambos artículos, el 320 y ¿cuál es el otro? No, ambos artículos de Javier Dubois. Ok, disculpe. ¿Sí? Los dos artículos se los voy a subir. Y la verdad, para ver algo bastante completo, ¿sí? Les recomiendo que lean los dos. ¿Sí? Un segundo. Wow. Lo dejo acá, pero lo que estaba buscando en estos artículos, ahora no lo encuentro, era otro ejemplo más, además de los contratos asociativos. Pero creo que se ha entendido bastante. Vamos a dejar de compartir. Y voy a abrir otro archivo. Un segundo. Sigo con este tema. Entonces, primero ya definimos quiénes tienen que llevar contabilidad. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, bien. perfecto. El tema ahora que sigue es, ¿qué es la contabilidad? ¿Alguno estudió perito mercantil o algo que se le parezca a perito mercantil? Yo, cuando era estudiante, no. ¿Alguno lo hizo? Atrévase a decirlo. Yo tuve economía y contabilidad en el colegio. Muy bien, ¿y qué era la contabilidad según el colegio? Una de las causas por las que me anoté en Derecho porque no hay matemática.
No, mentira, pero... Está bien, no importa, no importa. Olvídese porque va a haber poco de matemática acá. Pero lo importante es que es la contabilidad y después ver para qué nos sirve a nosotros abogados, ¿no? Y la contabilidad era sacar los activos y los pasivos de de cada uno para saber qué margen de ganancia o pérdida puede dar. Más o menos. Hace 4 años. ¿Qué otra cosa más puede ser la contabilidad? Piénsenlo como abogados. Igual es la definición que dan los contadores, aclaro, ¿no? Llevar el registro de los ingresos. Exacto. La compañera lo dijo, llevar el registro de los ingresos y los egresos. Llevar el registro. Y como algo más. Como abogado puede ser una prueba. Una prueba. Lo veremos en los registros y lo veremos en los libros contables. Pero, en definitiva, ¿qué busco a través de la contabilidad? ¿Qué busco cuando llevo los registros? Un sistema de control. Un sistema de control. ¿Qué otra cosa busco? ¿Información? Sí, señor, ahí dieron con la palabra clave, información. La contabilidad es un sistema de información. ¿Me van siguiendo la idea? Claro, es SIC, Sistema de Información Contable. Es un sistema de información. Ahora voy a compartir una pantalla, la estoy armando, sobre contabilidad, ¿sí? Para que vayamos trabajando sobre ese punto. Denme un segundo. Está lento hoy, o es mi computadora, o vaya a saber qué es. Ok. Este archivo también lo van a tener subido al aula virtual. Un segundo. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Un minuto. No les llame la atención que volvamos sobre el concepto de empresa, ¿sí? Ahí va. Avísenme cuando se ve la pantalla, ¿sí? El micrófono, por favor, que si no tengo que volver a salir de pantalla. ¿Se ve ya? Sí. Ahí se ve, profe. Ahora sí, doctor. Maravilloso. Este archivo, ¿sí? Para que más o menos se entienda, no lo busqué, si bien trabajé con libros jurídicos, trabajé mucho con los libros que utilizan los contadores, ¿sí? Y traté de traducirlo a nuestro idioma, con lo cual creo que es más exacto el concepto de contabilidad que dan los contadores que el concepto que podemos dar nosotros. ¿Alguno es contador en este curso? Ninguno, ¿no? ¿O sí? Ninguno. Bueno, micrófono, por favor. Gracias. Se agradece, así no escucho la moto. Bueno. Voy a tener que volver a la pantalla porque... Bueno. Sistema integrado de información. Esa sería la definición exacta de contabilidad. Y justamente lo que hago acá en esta filmina, un segundo, es desgranar, ¿sí? O analizar estas tres palabritas. Sistema, ¿se ve? Lo del sistema integrado. Sistema integrado de información. Bien. La palabra más importante, que es la que dijo uno de ustedes, es información. Porque es lo que yo estoy buscando. ¿Quién la busca? Mucha gente la busca. Si yo tengo un kiosco, es el primer interesado en saber cómo van los números. El dueño.
el dueño. ¿Sí? Es tan importante tener información. Anda, dale. Ay, Dios. Chicos, por favor, los micrófonos. Voy a grandes. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a identificar. A ver quién es el que... Ahora no aparece ninguno conectado. Justo cuando me fui a... parecen... Bah. Mutea todo, profe. Acá está, Yamila. Nada, recién fui. Ok, bueno. Listo. Volvemos a conectarnos con la pantallita que estaba viendo recién. Un segundo. Ok. Les decía que es tan importante la información que, por ejemplo, si ustedes tienen una franquicia, lo vamos a volver a mencionar en franquicia, les van a dar un instructivo para llevar la contabilidad. ¿Por qué? Ese instructivo les va a decir cómo tienen que armar ese sistema de información para ver dónde están los puntos débiles del negocio. Por eso les digo, es muy importante y es muy importante para el titular del negocio. Pero no es solo el titular del negocio el interesado. Puede haber terceros interesados en esa contabilidad para ver si le dan crédito al titular del negocio. Por ejemplo, no hablemos de la FIP, que le va a pedir los libros contables, además de los libros fiscales. ¿Sí? Es decir, yo en acá, a ver, si llego, igual van a tener acá una filmina donde, acá está, van a tener una filmina, y hablo en antiguo, perdón, fíjense, todos los usuarios potenciales de una misma contabilidad. ¿Sí? Con esto les quiero mostrar que es fundamental. Y ustedes como abogados, les voy a dar olvidémonos de los libros contables. Supónganse que están en un concurso. Su cliente es un acreedor que verificó en un concurso. ¿Hasta acá me entendieron? Sí, sí. Y viene su cliente y les dice, ¿qué hago? ¿Acepto la propuesta o no? ¿Ustedes qué le van a decir? ¿Lo que diga el juez? No creo. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo pueden aconsejar mejor a su cliente? Van a tener que ir al informe general del síndico y ver los números que muestra el síndico para ver si su cliente realmente le conviene o no aceptar la propuesta concursal. ¿Y cómo hacen para entender los números del síndico? Sabiendo 2 o 3 cuestiones elementales de contabilidad. ¿Me entendieron? Si el síndico dice, utilicé los siguientes principios contables, empresa en marcha, uniformidad, ustedes tienen que saber de qué se trata eso. Porque son los criterios, las reglas de juego que tomó el síndico para establecer los números, para fijar los números. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo les digo que en un balance, después lo vamos a ver, pero como soy malo se lo digo ahora. ¿Qué pasa si yo les digo que en un balance el patrimonio neto es negativo? Los que estudiaron perito mercantil y lo que sea en el colegio me lo tendrían que decir. Y va a quiebra. ¿Por qué la quiebra? Bueno, no tiene activo para pagar. Pérdida. ¿Qué significa patrimonio neto? ¿Qué? Porque sale más de lo que ingresa. Tiene déficit. Que hay déficit. O sea, que tiene más deudas que activos, ¿verdad? Claro. No necesariamente es la quiebra. Un patrimonio neto negativo se puede superar con el aporte de los socios. Bueno, sin decir. No está mal lo de la quiebra. Ojo, cuando vean concursos, hoy estoy muy charleta, así que ténganme paciencia. Pero como doy también concursos, no en esta universidad, pero sí en otra, y me he dedicado muchos años a concursos, les aclaro algo. Que tenga un pasivo mayor al activo, y eso es un criterio jurisprudencial,
no implica estado de cesación de pagos, con lo cual no necesariamente me voy a la quiebra. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo sencillo. Puede ser porque tengo más mobiliarios, lo tengo en dinero, pero lo tengo en muebles o maquinaria. Imagínense que me endeudé para sembrar soja y la voy a levantar dentro de 3 meses y estoy apostando a que la soja se va a 600 la tonelada. ¿No me endeudaría? ¿No dejaría de pagar la luz y espero 3 meses para después lo pago todo con retraso? Sí. Y eso no es un estado de cesación de pago. Por eso es importante el tiempo. ¿Qué? En el caso de los concursos y las quiebras, la palabra Estado, por eso figura la palabra Estado, quiere decir proyección en el tiempo. Es decir, que yo tengo una impotencia patrimonial, es decir, no puedo cumplir regularmente con mis pagos de acá a la eternidad. No es temporaria esa impotencia patrimonial. ¿Sí? Eso es un estado de cesación de pagos, y el estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo del concurso preventivo y la quiebra. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Por eso les digo, yo puedo tener un patrimonio neto negativo. ¿Entendieron todo lo que es un patrimonio neto negativo? Porque algunos me siguieron, otros se callaron. ¿Entendieron lo que es un patrimonio neto negativo? Tengo más pasivo que activo. Sí, profe. Bien. El doctor se entendió bien. Bien. Igual después lo voy a volver a ver porque van a ver gráficamente lo que es un balance. Está todo en este PowerPoint, ¿sí? Bueno, les decía, vamos de nuevo al principio de la contabilidad. Sistema integrado de información. Adicionalmente, fíjense, los objetivos de la contabilidad, que es lo que yo les dije, saber cómo va el negocio. Se los sinteticé, pero si lo quieren más desarrollado, fíjense, facilita la toma de decisiones, tener información ordenada, porque acá vamos a ver el tema de cómo se genera este sistema de información. ¿Sí? Evaluar posibles riesgos, lo que yo les conté, que en una franquicia me van a decir, bueno, mira, lleva la contabilidad así para ver dónde están tus puntos débiles y cómo superarlos. Sigo bajando. Estoy mal con la computadora, y no me quiere la computadora. Vamos al 320, están obligados a llevar contabilidad, y acá este es el 320 que venimos viendo, así que lo paso rápido. Acá hay una vieja discusión, de esto todavía no hablé nunca. ¿Todos saben lo que es una carga y lo que es una obligación? ¿Alguien me puede decir lo que es una carga? ¿Qué es? Señores, obligaciones, ¿eh? Así que todos vieron obligaciones. ¿Qué es una carga? ¿Y qué diferencia hay con una obligación? Y que la carga está, a ver si, perdón, si digo de obligación hace tiempo, la carga está basada en un interés propio. Sí. Y la ¿Y qué pasa si no la cumple? Hacia un tercero. ¿Qué pasa si no? Que uno tiene una consecuencia y el otro es que si no lo cumple, en el caso de la carga, no es que trae, o el incumplimiento trae como un perjuicio. Lo preciso un poco más lo que dice Agostina. Si no lo cumplo, puede ser que no pueda desarrollar el ejercicio. Pierdo el derecho. Pero la diferencia con la obligación es que en la obligación hay lo que llamamos coerción. ¿Qué es esto de la coerción? Cuando ustedes se van a la definición de obligación del código, les va a decir que si el deudor no cumple con la obligación, se puede reclamar la ejecución forzada de esa obligación. Eso es la coerción. ¿Sí? En una carga no pasa eso.
típico ejemplo de una carga. Supónganse que ustedes tienen un auto y chocan el auto. ¿Qué tienen que hacer para que el seguro les pague el siniestro? La denuncia. La denuncia. ¿Cuántos días tienen? Probarlo. No, probarlo no. 3 días. 3 días, ¿no? 72 Bueno, ¿qué pasa horas. si no hace? ¿Qué? 72 horas, dije. Nada. Bueno, 3 días. ¿Qué pasa si no hacen la denuncia? Pierdo la capacidad de reclamar por lo sucedido. Pierden el derecho a cobrar el siniestro. Ahora, ¿va a venir Juan de los Palotes y va a pedir la ejecución forzada de su denuncia? No. No. No es una obligación. ¿Sí? Y siguiendo con el seguro, ustedes tienen que pagar una prima. ¿Correcto? Sí. Y si dejan de pagar la prima, ¿alguien puede venir y decirle al juez, no pagó la prima, señor juez, haga que cumpla la prima? No, tampoco. No. Sí, porque la prima es una obligación. Es lo que yo pacté por el seguro en sí. Es lo que pago. El valor del auto. Bueno, se determina a partir del valor del auto, pero es lo que pago Lo que tengo que pagar. para mantener el seguro. Claro, pero si no lo pago, me dan de baja el seguro. No, le voy a contar algo que es muy triste, pero que es así, lamentablemente. Si usted no paga la prima, el seguro tiene el derecho a cobrársela. Además de eso, no le va a pagar el siniestro. Las dos cosas. ¿Sí? Es decir, interrumpe, el no pago de la prima interrumpe la cobertura, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo, la prima debe pagarse porque es una obligación. Y les explico por qué. La ley de seguros lo que dice es que el seguro es anual, salvo estipulación en contrario. Con lo cual, cuando ustedes pagan en un seguro normal, cuando ustedes pagan el seguro, en realidad están pagando las cuotas del valor anual. La compañía de seguros podría establecer que paguen el valor anual, pero para no hacerlo tan oneroso se los va cobrando en cuotas. Esa es la regla general. Si es valor anual, el seguro lo tienen que seguir pagando, así le quiten la cobertura, tengan el siniestro, no les paguen la indemnización por el siniestro, les pueden exigir que sigan pagando la prima por ese año. ¿Sí? Doctor, cuando lo que ha sucedido... ¿Qué? ¿No dura 6 meses? Bueno, lo que ha sucedido los últimos años es que esta regla general es salvo acuerdo de partes. Entonces, para encontrar seguros del automotor u otros seguros donde el plazo que cubre esa prima pueden ser 6 meses, 1 mes. ¿Sí? Si tienen un auto, fíjense cuando les llega la póliza, cuando les llega el pago y la póliza, fíjense que tal vez se la renuevan la póliza todos los meses. Eso significa que el vencimiento de la póliza de seguros, o sea, es mensual. ¿Sí? Entonces, si ustedes no pagan al mes siguiente, no tienen cobertura, pero deben nada más que ese mes. Pero la regla general son 12 meses, salvo acuerdo de partes, es decir, salvo que la compañía de seguros les haya sacado el vencimiento anual. Con esto les estoy mostrando que la prima es una obligación y la denuncia es una carga. Entonces, volviendo a contabilidad, una parte de la doctrina considera que es una obligación y otra parte que considera que es una carga. Si ustedes se fijan en el 320, les dice que están obligadas. ¿Sí? Es obligación. Para una parte de la doctrina, sí. Fíjense lo que les puse arriba. Entiende que se trata, lo que les puse abajo, se trata de una obligación
porque surge de la redacción del 320. Lo que pasa es que hay que acordarse un poco de la historia de este tema. Vélez, en el Código de Comercio, ojo que toda esta parte que estamos viendo, no le digo que es igual al Código de Comercio Vélez, pero gemelo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el antecedente normativo. Y Vélez, en el Código de Comercio, planteaba, Vélez decía que era una obligación. Sin embargo, la doctrina consideraba, estoy hablando de los libros contables, no estoy hablando de algunas particularidades que vamos a ver después. Planteaba como regla general la doctrina que era una carga, por más que el código dijera obligación. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que hay un segundo grupo que dice que es una carga, manteniendo el criterio tradicional, ¿sí? El criterio clásico, ¿sí? ¿Por qué dicen que es una carga? Porque alguien puede venir y decirme que debo llevar contabilidad y obligarme. Eso dice, estoy hablando de una parte de la doctrina. Me dice, no. Y si no llevo contabilidad, ¿quién se perjudica? Yo. ¿Sí? Por eso yo acá les puse que no hay un interés general. ¿Sí? Hay un interés particular. Eso es un segundo grupo de doctrina. Y hay otra que considera que es un deber. Vítolo, los que sigan a Vítolo probablemente van a ver que Vítolo dice que es un deber. Si memoria no me falla, es Vítolo. Claro, el problema de Vítolo, el problema que se plantea cuando dicen que es un deber, es ustedes cuando están estudiando Derecho van a ver que siempre hay dos posiciones extremas y una ecléctica. ¿Escucharon eso? Sí. Bien. ¿Les define algo? No. El tema es que hay una posición que dice es un deber, no llega al concepto de obligación, pero es algo más que una carga. Entonces le pongo esta definición. ¿Sí? Ahora, estamos en una discusión doctrinaria. Vamos a la práctica. ¿Sí? Y ahí sí van a encontrar situaciones donde es obligatoria. Pero es realmente obligatorio. O sea, hay una sanción, hay una coerción. ¿Sí? Y hay situaciones en que no. Entonces vamos a seguir un segundito. Y quiero ver la filmina que sigue. Yo no sé si lo dije ayer, pero acá tienen un resumen de lo que vimos recién, ¿sí? De todo lo que les hablé recién sobre personas, empresa, actividad económica organizada y todo lo demás. Así que sigo adelante. Esto lo hablamos todo. No, me voy a adelantar a algo. En el artículo 322, para darles un cierre al tema obligación, carga y deber, en el artículo 322 les dice son registros indispensables. Después esto yo se los voy a explicar todo, pero quiero que vean el concepto, si hay obligación o no. El diario, inventario, los que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad. Y me interesa el último párrafo, la última opción. Los que en forma especial impone este código u otras leyes. Ese inciso D del 322 marca una real obligación. ¿Me entendieron? Porque este inciso plantea que la ley lo impone. ¿Sí? Y además estoy siguiendo la vieja doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que las sociedades, ley de sociedades, tienen toda una sección contable donde se dice qué estados contables deben llevar.
En ese caso son obligatorios. También tienen las regulaciones sobre los martilleros y los corredores, donde se establece que hay registros contables que deben llevar estas personas que van más allá que los que vamos a ver, por el tipo de actividad que desarrollan. Esos son obligatorios, porque los imponen las normas específicas sobre corredores y martilleros. ¿Me siguen? Ahí tienen obligatoriedad. En cambio, voy a hacer una... Imagínense un mantero que vende enchufes, ¿sí? Por la calle. Típico comerciante de la Edad Media, tal cual. ¿Lleva contabilidad? No. Sabemos que no. No lleva libros. La mayoría de ellos no lleva libros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la obligación de ese mantero de llevar un registro diario? ¿Lo puedo hacer que lleve ese registro diario? ¿Lo puedo forzar? No. A los fines impositivos, tal vez. En realidad, los fines impositivos lo debería llevar. Pero a los fines de la ley de fondo, el Código Civil y Comercial, no. Con lo cual es una carga para él, no es una obligación. A los fines del Código Civil y Comercial, le vuelvo a decir, no confundamos con tributario, ¿eh? Porque tributario le cae la inspección y ¿dónde están los papeles? Que nunca los van a tener. Pero bueno, eso es aparte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profesor, le hago una... Dos. Sí, porque en las profesiones liberales, con médicos, abogados y demás, en realidad, si bien ellos no llevan la contabilidad, pero sí tienen un contador que se la lleva porque tienen que registrar, se tienen que jubilar, tienen que aportar y un montón de cosas. Se lo digo así de fácil, yo tengo contabilidad. Lamentablemente pago un contador, sí. Sí, todos. Yo trabajo en un lugar de médicos y todos tienen porque tienen que facturar y la FIP y demás, por eso le digo. Entonces, ¿cómo es? Eso no necesariamente es llevar contabilidad. Eso uno es no que, lo lleva. No, pero eso no es llevar contabilidad, porque ¿qué está haciendo el contador en ese caso? En ese caso particular, el de las profesiones liberales. El contador no está elaborando un libro diario, un registro diario de las operaciones. ¿Sí? Pero sí le está diciendo cómo tiene que pagar el monotributo, para ser muy sencillo. ¿Me va siguiendo? Pero también le pide todo lo que facturó, todo lo que tiene que pagar, los egresos, gastos, oficina, empleado y demás. Por supuesto, o sea, que... pero únicamente a los efectos de calcular qué impuestos tiene que pagar. Como el ingreso bruto. Por ejemplo. O impuesto a las ganancias. Ahora, estoy hablando de las profesiones liberales, ¿no? Les aclaro que el 320 faculta a los que tienen profesiones liberales, al que quiera, a llevar contabilidad. Pero lo faculta, no lo obliga. Claro, es voluntario. Es voluntario. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso incluso les hacía la diferenciación. Una cosa es la parte impositiva, que tiene su propia regulación y que a veces tenemos que consultar con un experto porque la verdad, supongo que si alguno trabaja en la FIP me va a odiar, pero les digo la verdad, por favor, escriban más sencillo, no les entiendo nada. Y si no me explica mi contador, no entiendo nada. ¿Sí? Pero bueno, no se ofendan, pero sería bueno que a veces uno entienda un poquito mejor qué es lo que tiene que pagar. ¿Sí? Buah. Porque uno quiere pagar, seamos claros, pero tengo que entender qué pagar. ¿Sí? Buah. No se ofendan. Me estoy acordando de lo que pasó con el monotributo en estos días, que primero, no sé si los que tienen monotributo se habrán dado cuenta que primero cobraron una cosa, después la dejaron sin efecto, ahora cobran otra. Después querían cobrar un retroactivo. No, es que primero lo cobraron, después lo dejaron sin efecto. Yo lo pagué el retroactivo ese.
Yo soy monotributista y no lo pagué. Yo lo pagué de más. Bueno, yo sí lo pagué. Después se me generó un crédito y me dijeron que debía, pero yo ya había pagado. Con lo cual hubo que hacer, es decir, aplicar el crédito que tenía. O sea, perdón que lo cuente, pero a veces es difícil entender. No sé por qué, pero es difícil. Bueno, sigo. Pero eso no es lo que estamos viendo, a eso apunto. No es lo que estamos viendo. Eso es tributario. Entonces les decía, ya vimos lo que es la contabilidad. Lo que voy a explicarles acá no está en el código. Después sí vamos a trabajar con el código, ¿sí? Esto nos va a llevar hoy y probablemente el miércoles que viene, ¿sí? Donde incluso seguramente va a estar la doctora San Germano, que en unas cuantas cosas coincidimos en la experiencia profesional, con lo cual seguramente se va a enganchar con la parte de contabilidad. Yo les dije que la contabilidad es un sistema de información. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, ¿cómo llego a ese sistema? Y tengo que recolectar datos y ordenarlos, porque sueltos no me permite medir nada. Entonces, el tema es este. Cuando yo tengo que armar la información contable, tengo que seguir todo un procedimiento. El procedimiento está marcado acá en esta filmina, ¿sí? Tomo los datos. ¿De dónde tomo los datos? De los comprobantes, de la documentación respaldatoria. Por ejemplo, las facturas que mencionaba recién. Esos datos, acá les puse, se procesan. En realidad, ¿qué voy a hacer? Voy a clasificarlos, como dice acá, voy a agruparlos, ¿sí? Para transformarlos en información útil. Un solo dato no sirve. Tengo que armar la información, esos datos teniendo en cuenta la información que busco. Porque no todo es lo mismo. Si yo quiero ver las ganancias y las pérdidas, tengo que focalizarme en determinados datos. No si tengo una licuadora o tengo una heladera. Pero una licuadora y una heladera es importante a los efectos de hacer un inventario. ¿Me van entendiendo? Sí, profe, perfecto. Cuando yo hago esas agrupaciones, llego a la información contable, como ven ahí. ¿Sí? Y después, esa información contable me va a servir para preparar el informe. Y ahí lo tienen marcado. Definir los datos y la forma en que debe informarse para que sea útil a los usuarios en la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, yo compré 50 alfajores Jorgitos. ¿Se vendieron o no se vendieron? ¿Qué ganancias tuve? ¿Sí? Ok. Hace más de un año que no como Jorgito. Aclaro. Entonces. ¡Qué rico! Sí, y mejor que no le hable del tricapa, que ya hace más de 2 años que no lo come. Bueno, entonces... Profe, discúlpeme, el concepto de usuarios, ¿a qué se refiere? ¿Por eso el usuario de un servicio? Es el usuario del informe. Los usuarios son los que van a utilizar, claro, los que van a utilizar esa información. Gracias. ¿Sí? Acuérdese... Espere, ya llegó. Recién se los mostré. Los eventuales usuarios son estos. Es la filmina que sigue. Bueno.
hay algunos datos, les aclaro, que son públicos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren ver la contabilidad de una sociedad, van a poder chequearla a través del registro público. Si ustedes quieren ver la contabilidad de un banco, ¿qué es lo que hacen? Más fácil todavía. ¿Cómo saben? ¿Cómo ven los estados contables de un banco? El balance, por ejemplo. Por los informes que emite el Banco Central. Sí, pero hay algo más fácil. Los bancos, por lo que se llama el criterio o el principio de disciplina de mercado, deben publicar en sus sitios de internet la información contable necesaria para ver el estado de situación de cada uno. Para que lo sepa todo ciudadano interesado en el IO. ¿Sí? Profe, eso tiene que ver. Los califican. Eso ¿Qué? tiene que ver con o sea, el informe que te da el Banco Central cuando vos pones el quit en la página del banco y te salen todas las deudas que tenés y todo eso. Eso tiene que ver con las deudas que tiene cada uno. Ese es No la de los bancos, no la de los bancos. Listo, listo. Los bancos publican sus estados contables en la página principal normalmente. Por supuesto no les ponen estados contables en grande porque le van a decir compre la tarjeta de crédito ahí. Pero abajo de todo probablemente les va a haber un link que los va a llevar a los estados contables. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que llamamos buenas prácticas bancarias. Bueno. Entonces, esta es la forma, este cuadro que les acabo de dar, que no está, vuelvo a decirle, no lo van a encontrar en los libros jurídicos, pero la idea es cómo se arma un informe contable. ¿Sí? Bajo. Vamos a los métodos de registración contable. Acá lo que importa es el que usamos nosotros. ¿Sí? Pero antes de eso veamos qué es un registro contable. Y esto sí es muy importante que lo distingan. Porque un registro contable no es un libro contable. El viejo Código de Vélez hablaba de libros y no de registros, porque en esa época no diferenciábamos. Pero hoy un registro contable no necesariamente lo van a asentar, es decir, lo van a anotar en un libro. Lo pueden llevar electrónicamente. ¿Me siguen? Por eso tienen que diferenciar el registro contable de dónde, en qué soporte llevan ese registro. Puede ser un soporte material, como el libro, o puede ser un soporte electrónico. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, okay. Por ejemplo, el diario es un registro contable que antiguamente se le decía libro diario. Es un registro contable que puede ser llevado en un libro o en un soporte electrónico. ¿Sí? Entonces, hay una definición de registro contable. Es el medio utilizado para la anotación y almacenamiento ordenado y sistemático de información contable. Parece chino básico esta definición, lo admito, pero es la mejor definición que más o menos les puedo marcar. En realidad, ¿qué tengo en un registro contable? Tengo una información contable que está agrupada para determinar, es decir, para determinar lo que estoy buscando. En realidad, agrupo esa información a través del registro con un objetivo específico. Por ejemplo, si yo hablo del registro diario, lo que estoy buscando es saber cuáles son las operaciones que he realizado de manera diaria. Compra, venta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estoy trabajando con cada operación. Si yo hablo del registro de inventario y balances, lo que estoy buscando en un balance es lo que se llama un estado de situación patrimonial resumido, es decir, saber
en términos generales, cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, ¿sí? En un momento determinado, el desarrollo de la actividad. ¿Se comprendió lo que digo? Cuando hago un inventario, que es otro registro contable, ¿qué estoy buscando? Saber qué bienes tengo. Para los que siguieron contabilidad en el colegio, ¿alguna observación que hacerme? Espero que sí. Se usan programas como el Tango. O en Excel lo hacen. Exactamente, eso es lo que se llama la registración electrónica. Sí, para la registración decía. Sí. Igual les adelanto, hay un registro contable que no puede ser llevado por medios electrónicos. Ojo con eso, porque eso es vital incluso para la prueba, cuando sean abogados, que es el de inventario y balances. La ley no lo admite. Ese tiene que ser llevado en libros, o sea, en soporte material. Se los voy adelantando. Esa disposición, que ya la veremos, está en el 329. Bueno. ¿Cómo dijo, profe? Que el inventario y balance, el registro contable, inventario y balance, no puede ser llevado por medios electrónicos. ¿Sí? ¿Me siguen? Solo puede ser llevado a través, es decir, solo puede ser asentado, llevado no, asentado asentado significa anotado, asentado en un soporte material, traducido en el libro. En el libro. ¿Por qué, profesor, no puede llevarse en soporte que no sea papel? Porque esos son libros gigantes de 1 metro por 50 que pesan 2 toneladas. Y pero yo tiene lo veo una en razón de ser, ya sé, pero tiene una razón de ser muy importante. Muy importante. La falsedad en los datos. No. Si yo les autorizo a llevar medios electrónicos, en algún lado tiene que quedar la constancia de que lo estoy autorizando. ¿Sí? Entonces, el libro de inventarios y balances, ustedes me pueden decir, ¿pero por qué el libro de inventarios? Bueno, se dispuso así. En el libro de inventarios y balances, además de eso, todas las autorizaciones para llevar registros electrónicos o llevar los registros en forma electrónica tienen que constar. O sea que si a mí me autorizaron a llevar el diario en soporte electrónico, cuando tengan una pericia contable, lo primero que tiene que hacer el perito es ir al libro de inventario y balances y ver si están autorizados a llevar el diario en soporte electrónico. Porque tiene que figurar una plancheta del registro público donde quede autorizado esa metodología. ¿Sí? Esa es la razón. Esto viene, para hacerles concreto, esto no estaba en el Código de Vélez, esto viene de la Ley de Sociedades, donde sí, ya desde la década del 70, se había establecido esta posibilidad. O sea, es una copia, en definitiva, este artículo de lo que dice la Ley de Sociedades. Ok, me parece poco práctico igual, pero... Lo que usted diga, Sí, lo ahora, entiendo. Digamos, esa fue la razón. Si eso está bien o está mal, yo no lo voy a discutir, pero esa es la razón. Y se lo explico por qué. Porque si a usted le cae en una pericia contable donde usted está trabajando, o si usted como abogada pide una pericia contable, la primera pregunta que le va a plantear al perito, y por favor, ninguno de ustedes se olvide de esto, si los libros son llevados en legal forma. ¿Saben qué significa eso? Si los libros son llevados de acuerdo con las previsiones que estamos estudiando acá. Y si los libros no son llevados en legal forma, perjudica la prueba del que no lo lleva. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer el perito contable es ir a ver si ustedes llevan registraciones electrónicas, si están autorizados a ello. Porque si no, no llevan en legal forma los registros contables. ¿Se entendió cuando hablo de registro y hablo de libro y hablo de soporte electrónico?
¿Mm? Los abogados viejos seguimos diciendo libros contables. Y los abogados viejos, muchos de ellos no tienen idea o no distinguen lo que es un registro de lo que es un libro. Así que espero por favor que ustedes lo hagan. Son la nueva generación. Sigo. No se enoje. Hoy me enojo con cualquier cosa, estoy terrible. Bueno, métodos de registración. Así que pido mis disculpas, hoy me enojo, no sé, busco cualquier excusa para enojarme. Métodos de registración contable. 3 métodos. ¿Cuál usamos nosotros? El de partida doble. ¿Sí? El histórico es la partida simple. Después hay una partida mixta que es más complicada, pero que no lo usa nadie. ¿Sí? ¿Y nosotros cuál usamos? El de partida doble, que ahora les voy a mostrar un poco de historia para que vean desde cuándo se usa. Ahora, ¿está establecido el método de partida doble en el código? Indirectamente sí. No les va a decir el código, usa el método de partida doble, es decir, usa el método de registración contable de partida doble. Pero si se van al artículo 321 del código, les va a decir, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras es partida doble. ¿Se comprendió lo que digo? Vamos a un poco de historia y les voy a mostrar algún ejemplo de lo que es la partida doble. Acá les puse un ejemplo de lo que es una partida simple. La partida mixta, olvídense, no se las voy a preguntar. Lo único que quiero que distingan es partida doble y partida simple. ¿Sí? Y si la doctora San Germán o la doctora Puente les dicen que es una partida mixta, digan, el doctor Farinati dijo que no me lo iban a preguntar. ¿Está? Listo. Vamos a lo siguiente. Gracias, profe. Soy buenísimo, estoy discutidor, de repente estoy bueno, no tengo puntos medios hoy. Bueno. ¿Qué? Ahora cambió. Es bipolar, doctor. Sí, me estoy yendo de un extremo al otro todo el tiempo. Bueno, vamos a la partida simple, que fue lo primero que se hizo. ¿Sí? La partida simple. Estoy leyendo las cosas que han puesto. Bueno, en la partida simple, fíjense que en realidad se llega a una cuenta, a un número general. ¿Sí? Entonces tienen un saldo, pagué 200 pesos. Es más, eso lo hacemos en casa. La partida simple muchas veces es la forma en que nosotros llevamos las cuentas en forma casera. Por eso les di este ejemplo. Se van anotando las operaciones a medida que se realizan. ¿Sí? Cobré 200, gasté 100, me quedan 20. Partida simple es porque es una sola cuenta. ¿Me entienden esto? Fíjense que en el ejemplo que les estoy mostrando queda un saldo final. Eso es una partida simple. Una sumatoria y una resta. Exactamente. Exactamente. Lo que entra, lo que sale. A eso se llama partida simple. ¿Mm? Acá les pongo que no registra la contrapartida del ingreso o egreso. ¿Por qué? Porque la partida doble es la que hace ese trabajo. Ahora vamos a ir a la partida doble. ¿Mm? Bajo. Fíjense cómo empiezo con esto. En todo hecho económico hay un acreedor y un deudor. Como si les dijera en toda obligación hay un acreedor y un deudor. ¿Sí? Entonces, hay 2 anotaciones por cada operación. Profe, acá entra el debe y el haber. Exactamente, eso es partida doble.
Eso es partida doble. Ah, perfecto. ¿Sí? Siempre hay un ingreso y un egreso por la misma operación. ¿Sí? Me entraron zapatos, pagué el precio de los zapatos. Ingreso y egreso. Ingreso, egreso. Y se balancean los números. Los zapatos valen 20, pagué 20. ¿Sí? ¿Con qué lo pagaste? ¿Con caja? ¿Efectivo? Con caja, con efectivo. Sí, exactamente. ¿Mm? Por eso es, a toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. ¿Sí? Un segundo que sigo bajando. Profe, o sea que Sí, que adelante. en la partida simple lo que hago es anoto lo que entró y salió, pero no hago un balance. No separo el debe y el haber. Directamente. Claro, anoto todo junto. Anoto todo junto, todo va en una misma línea, ¿sí? Y entonces, entraron 20, por eso les dije, es una anotación si quieren, que la hacemos todos en forma casera. Cobré honorarios 5.000, fui a comprar una porción de torta, no sé cuánto está una porción de torta, hoy estoy gastronómico. Fui a comprar una porción de torta, ¿sí? Me salió 500 pesos, me quedaron 4.500. ¿Sí? Y así voy ingresando y egresando, sin distinguir nada. ¿Sí? En cambio, en la partida doble es, por lo mismo, la torta sería, tengo el pedazo de torta versus los 500 pesos que pagué. Un debe y un haber. Ese es como el prehistórico libro diario, ¿no? El libro diario va con un debe y un haber, tengámoslo en cuenta, ¿no? El asiento, sí. Sí, los asientos. Asiento, la palabra asiento, no sé para qué le dicen asiento, pero la palabra asiento viene de asentar, anotar. ¿Sí? Está ubicada en Bartolomé Mitre 571. Por favor, micrófono. Y con toda la línea de WhatsApp. ¿Ya son las 9? Oh. ¿Ven? Me voy a quejar porque son las 9. Bueno, me apuro 2 minutos más, así dejo más o menos cerrado este tema. Acá lo que van a encontrar a mi amigo Fray Luca Pacioli es en definitiva el inventor de la partida doble, ¿sí? Así que para hacerle un pequeño homenaje, les hice un pequeño PowerPoint de la historia de la partida doble, ¿sí? Pero acá tienen un ejemplo de partida doble, ¿sí? El debe y el haber. ¿Mm? Sigo bajando. Eso estamos cuando hacemos el libro mayor. Por el libro mayor, ajá. Ahí entramos en un problema. ¿El libro mayor es un libro? No, es un registro. Es un registro. Y no se asienta en libros, ¿eh? Ojo, se puede asentar en medios electrónicos. Lo pueden asentar, claro. Pero ¿es uno de los registros que está planteado en el 322? No. ¿Por qué se los digo esto? Porque a los efectos de la prueba, y esto se los digo por experiencia propia, el mayor, como no es un libro contable, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Porque, a ver, sí, ¿qué les muestra el mayor? La relación que tienen con un proveedor o con un cliente, ¿verdad? Sí, sí. Con uno solo. ¿Hasta ahí me siguen? Con lo cual termina siendo documentación respaldatoria de los libros. ¿Sí? ¿Me entendieron esto? ¿Por qué se los digo? Porque si es documentación respaldatoria,
y ahí está la controversia, preséntenlo como documentación, no lo ofrezcan en la pericia contable. ¿Qué sería accesoria de la otra sería accesoria de los registros y los libros? Claro, la documentación respaldatoria, en realidad, es la que justifica las anotaciones que hacen ustedes en los registros. Un registro diario, un registro de inventario, en realidad, es una declaración unilateral del que el que lo conforma. ¿Sí? Yo estoy haciendo mis anotaciones en ese registro, no Juan de los Palotes. Entonces, cuando yo tengo que hacer ese registro, lo que tengo que tener adicionalmente es la documentación respaldatoria, que justifica esa anotación. En el caso del libro mayor, para los que conocen el libro mayor, tengan en cuenta que si es documentación respaldatoria, lo tienen que presentar como prueba documental en un juicio. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Ok, sigo. Se compra mercadería, acá les doy un ejemplo donde balancea, ¿sí? Se compra mercadería a crédito por 7 millones, ¿sí? Entonces tengo 7 millones comprados y una deuda de 7 millones. ¿Mm? Ahí tienen la ida y vuelta de las operaciones. Bueno, y vamos a dejar, yo les marqué que en el artículo 321, sin decir partida doble, está planteado en nuestro código que se debe usar el método de partida doble. Acá, esto ya se los dije antes, lo van a encontrar, y lo subrayado es lo que a ustedes les marca por qué tenemos que usar partida doble de acuerdo con el código. ¿Sí? La clase que viene, acuérdense que seguimos con registros indispensables. ¿Mm? Voy a dejar de compartir. Muy bien. Señores, espero no haberlos mareado hoy. He tratado de mantenerlos despiertos. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. ¿Mm? Buen fin de semana. Buenísimo. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.